Bienvenidos una vez más a tu canal, al Centro Cristiano Avivamiento. En el día de hoy tendremos la oportunidad de estudiar el capítulo número 5 del libro de los Hechos, por lo que te invitamos a que busques tu Biblia y comencemos con este estudio. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún desde las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En estos versículos tenemos un pequeño retrato en miniatura de lo que sucedía en la iglesia primitiva. Se nos dice dónde se reunían. Tenían su encuentro en el pórtico de Salomón. Los primeros cristianos asistían fielmente a la casa de Dios porque querían conocer mejor a Dios y recibir su poder en su vida. Es impresionante las cosas que podemos ver en estos textos. Dice la palabra de Dios que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es decir, la palabra impartida por el Espíritu Santo a través de los apóstoles estaba impactando el corazón de aquellas personas que no habían conocido a Cristo como el único y suficiente Salvador en sus vidas, que no habían conocido a Jesucristo como el Cristo y el Salvador de la humanidad. También se nos muestra que los cristianos, a pesar de que habían crucificado a Cristo, de que no veían bien a aquellos seguidores de Jesucristo, ellos se reunían en un lugar muy visible, sin importar lo que pudiese pasarle a sus vidas. A su maestro no titubearon en crucificarle. ¿Cuánto más no le podrían hacer a ellos? También nos dice que la iglesia primitiva era maravillosamente eficaz. Sucedían cosas extraordinarias. Eran aquellos días que esperemos que vuelvan, en los que el ministerio de sanidad dentro de la iglesia se movía de una manera muy natural. Fíjense que tanto era así que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al momento de pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre ellos y pudiesen ser sanados. Es importante resaltar que no era la sombra de Pedro la que provocaba este milagro de sanidad en la vida de aquellos enfermos, sino que el Espíritu Santo obraba de una manera maravillosa en ese momento. Esto es evidencia de que el pueblo de Cristo, lleno del Espíritu Santo, no hay imposible para ella. Dios se manifiesta con gran poder a través de una iglesia que realmente le ama y quiere glorificarle en todo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas.
mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El segundo arresto de los apóstoles era inevitable. El Sanedrín les había prohibido terminantemente que siguieran impartiendo enseñanza acerca de la persona de Jesús, y ellos desobedecieron abiertamente esa orden. El problema era doble ahora para el Sanedrín, porque los apóstoles no solamente predicaban a Jesucristo y eran herejes para ellos, sino que eran alborotadores en potencia. En el relato de los acontecimientos que siguieron a la liberación se reflejan claramente las cualidades de aquellos hombres de Dios. Eran hombres de valor, de temple, hombres osados. Fíjense que tenían una orden de no predicar en el templo, de no predicar en el nombre de Jesús. Para cualquier persona sensata, esa orden la hubiese acatado. Es mejor evitar cualquier conflicto. Pero para ellos el cumplir esa orden era ir en contra de la voluntad y el agrado de Dios. Ellos preferían agradarle a Dios antes que obedecer una norma, una ley que iba en contra de lo que ellos estaban profesando y de lo que estaba suscitándose dentro de sus vidas, que era el renuevo y el poder del Espíritu Santo de Dios. También podemos ver que eran hombres de principios, y su principio prioritario era que en todas las circunstancias era mejor obedecer a Dios. Para ellos era lo más importante. Ellos no se preguntaban: ¿es seguro esto lo que estamos haciendo? No. La pregunta de ellos era: ¿es esto lo que Dios quiere que hagamos? Al estar seguro de ello, no iban a dudar en hacerlo. También tenían una idea clara de su misión. Sabían que eran testigos de Cristo. Un testigo es esencialmente alguien que dice lo que sabe de primera mano. No hay un tercero que se lo contó. Saben por su propia experiencia que lo que dice es verdad. Y es imposible detener a un hombre así, porque es imposible detener la verdad. ¿Quién les negaba a ellos que Jesús era el Cristo? ¿Quién podía negarle a ellos lo que estaba sucediendo dentro de sus vidas después del bautismo del Espíritu Santo? Era imposible erradicar de sus vidas lo que estaba sucediendo. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto
y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los apóstoles encontraron una ayuda inesperada la segunda vez que tuvieron que presentarse ante el Sanedrín. El fariseo Gamaliel. A Gamaliel no solo se le respetaba, se le quería. Era un hombre amable, mucho más tolerante que sus compañeros. Era uno de los pocos a los que se le otorgaba el título honorífico de Rabán. Le llamaban la hermosura de la ley. Cuando parecía probable que el Sanedrín recurriera a medidas violentas para eliminar a los apóstoles, intervino este hombre Gamaliel. La doctrina de los fariseos combinaba la soberanía de Dios con el libre albedrío. Creían que todo está en la mano de Dios, pero que el hombre es responsable de sus hechos. Todo está previsto, decían, pero hay libertad de elección. Así que la advertencia de Gamaliel era que tenían que tener cuidado, no fuera que haciendo uso de la libertad se encontraran en oposición con Dios. Si aquello no era cosa de Dios, acabarían en nada de todas formas. El Sanedrín aceptó el consejo de Gamaliel y los apóstoles quedaron libres nuevamente. Salieron gozosos de la tribulación por dos razones. Fíjense, se les había presentado una oportunidad de demostrar su fidelidad a Jesús. Estos hombres realmente amaban a Jesús. También era una buena oportunidad para compartir la experiencia de Cristo. Los que participaron de la cruz también participarán de la corona. Aquí en estos hombres vemos reflejado realmente una pasión y un amor por el Maestro. Una verdadera consagración y deseo de agradarle a Dios sin importar las circunstancias ni el problema. Y esto puede hacerse una realidad en nuestras vidas con la llenura del Espíritu Santo. Mis hermanos, les invito a que continuemos buscando a Dios de manera ferviente y llenándonos del poder del Espíritu Santo para poder experimentar las grandes cosas que puede hacer el Señor con su pueblo. Hasta aquí la clase del día de hoy, agradeciéndoles nuevamente el hecho de que nos hayan permitido entrar en sus hogares para compartir la palabra de Dios. Hasta una próxima oportunidad.